Nena grande. Bueno, me alegro que hayan pasado bien las vacaciones y que hayan repasado todo geometría, mentira, pero no importa. Hay varias cosas que me gustaría que charlemos. Seguramente que los que estamos acá hoy no tuvieron problemas en el trabajo práctico, pero como esto queda grabado, lo voy a dejar, digamos, en la clase, les sirve para todos, ¿sí? Y bueno, y de paso, por ahí nosotros teníamos las mismas dudas y no supimos. En general estuvieron bien los trabajos, salvo el último punto, que los que no estuvieron en clase sacaron la definición de romboide de Internet, entonces para ellos era un paralelogramo, y trataron de demostrar que las diagonales eran perpendiculares, cosa que era imposible en el paralelogramo, así que me asombra el hecho de que se esfuercen por demostrar cosas que no se cumplen. Incluso en el ejercicio 2 trataban de demostrar lo que no se cumplía, y la idea era poner un contraejemplo, ¿sí? O usar alguna propiedad que contradijese lo que estábamos haciendo. No era tan complicado. Y había que demostrar si un solo ejercicio, que es el que estamos dando vueltas sobre ese ejercicio, viéndolo de distintas maneras, y ahora con el tema nuevo que vamos a ver, lo vamos a ver desde otro punto. No es porque sea muy importante, sino porque, bueno, se puede analizar de diferentes maneras, y eso sí es importante. Lo que más preocupaba era que no pueden identificar lo que es hipótesis y tesis. Si bien el trabajo, yo les dije que lo hicieran coloquialmente, ¿sí? Pero era como que se confundían. Por ejemplo, en el punto 1, que era solamente completar, una de las tesis, la primera, la verde, era las diagonales son congruentes, y la segunda era que los ángulos adyacentes a la base son congruentes entre sí. Eso estaba escrito, la segunda, pero la primera no. Y muchos pusieron que lo que eran congruentes, lo que tenían que averiguar eran que el triángulo ABC y BCD era congruente. En realidad eso era lo que tenían que averiguar, pero no lo que dice el enunciado. O sea, no es la tesis en realidad. Esos triángulos que tenían que demostrar que eran congruentes eran porque precisamente necesitaban porque tenían las diagonales congruentes. Entonces, los datos salen siempre del enunciado que tenemos acá, ¿sí? Bien, entonces, yo sé que esto cuesta, pero bueno, es cuestión de mucha práctica. No es que esté mal lo que hayan hecho, sino que vamos a ir mejorando lo que hicieron. ¿Sí? Bueno, después en el resto más o menos fueron poniendo bien. Los puntitos se podían borrar, los dejaban y los ponían al lado las cosas. Ay, cuestión de problemas de tipeo, ¿no? Y por supuesto, como ponían mal la tesis, cuando terminábamos para que quedara demostrado, los elementos homólogos son congruentes en especial, y acá no sabían qué poner, ponían que los triángulos eran congruentes. Quizás no sea el caso de ustedes, ya lo repito, pero aclaro. Después, en las cosas que había que analizar, había que basarse un poco en las propiedades, ¿sí? Nosotros vimos las propiedades de los cuadriláteros, entre ellas la de los paralelogramos, y una de las propiedades decía que las diagonales del paralelogramo se cortan las diagonales en partes iguales con el punto medio. Bien, Daniela, hola. Hola, buen día, profesor. En el punto medio. Y ese era un sí solo sí. Si un cuadrilátero, las diagonales se cortan en el punto medio, entonces es un paralelogramo. Por lo tanto, cuando yo digo las diagonales de un trapecio se cortan en el punto medio, lo que podrían, creo que dos contestaron esto. No es verdad, porque entonces sería un paralelogramo. ¿Sí?
Está bien, lo demostraron de diferentes maneras, con algún ejemplo, perfecto. Lo que me preocupaba, por ejemplo, era, me contestaron, no en todos los trapecios, solamente en el trapecio isósceles se cortan en el punto medio. Eso no era, bueno, no me pongas esa cara, María Eugenia. Las ideas de los chicos son variadas. Entonces, a lo que voy es, no contesto, pienso lo que contesto, trato de verificar lo que contesto, dibujo un trapecio isósceles a ver si las diagonales se me cortaron en el punto medio. ¿Estamos? Trato de ver lo que está pasando. Entonces, directamente había varias formas de contestar, pero estaban un poco, yo los noté a algunos chicos un poco perdidos. Pero bueno, es cuestión de, les manden el mensajito, necesitas estudiar un poquito más. Porque, a ver, todo lo que yo pregunté estaba en los apuntes. Tanto la definición de romboide, estaba en uno, con dibujito y todo. Y todas las cosas que surgían acá también estaban en algún punto en lo que habíamos hecho, ¿sí? Entonces era un poquito repasar los apuntes y tratar de sacar los datos de ahí. Pero bueno, entiendo que todos tienen tiempo, pero a ver, en el momento del final se van a tener que poner todos al día, y esta es la buena instancia como para, yo a muchos les puse, estamos en una etapa de aprendizaje, algunos tienen que rehacer algunos puntos, porque estamos tratando de ver en qué problema tenemos, y bueno, a algunos les puse, hay que estudiar un poquito más o leer un poco los apuntes. No sé, ¿hay algo que ustedes no encontraron en lo que yo había dado para hacer el ejercicio? Y otra cosa, si no lo encontraron, ustedes, yo 20 veces dije, pregunten lo que necesiten, consulten. A ver, yo no tengo problema que si me dicen, miren, en el romboide es tal cosa, y yo no les voy a decir, no, es tal otra, los voy a ir guiando, ¿sí? No les voy a dar la respuesta de una, sino que los voy a ir guiando para que ustedes vayan viendo dónde tienen que ir a buscar, o qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que estudiar. ¿Estamos? Entonces, está la instancia de que me puedan preguntar, está la instancia de que revisen los apuntes, no sé. Y en esta otra, las 3 tesis eran, los ángulos opuestos a la diagonal principal son congruentes, la diagonal principal está incluida en la mediatriz, eran 3 tesis. Cuando demostraban la verde, la celeste quedaba demostrada porque eran 2 triángulos que se oponían y ya quedaba una y de ahí salía la otra. En realidad no era muy difícil. Lo que veo que muchos han hecho es que asumían que las diagonales eran perpendiculares. Si bien no está como tesis, tampoco está como hipótesis. No está en este ejercicio, en este enunciado, que las diagonales del romboide son perpendiculares. Entonces no tienen por qué usarlo como hipótesis. ¿Sí? Entonces, si parten de ahí, ya la demostración es distinta, pero eso no es lo que se sabe. ¿Está claro? Después, en el que había que demostrar de la hipotenusa del triángulo, hicieron varias formas de demostración, estaban bien. Algunos trazaron las paralelas a los catetos, formaron un rectángulo, y al formarse el rectángulo, las diagonales eran congruentes. Por lo tanto, ya podían, y como se cortaban en el punto medio porque era un paralelogramo, ya podían encontrar los 3 segmentos congruentes, de 10. Otros en el triangulito trazaron las bases medias, y a partir de la base media pudieron llegar a demostrar congruencias de triángulos y encontraron los segmentos. Todas las cosas que usaron estaban bien. Y otros usaron que era el circuncentro, que habíamos visto en el trabajo práctico 1, y como era el circuncentro, estaba a la misma distancia de los 3 vértices, también está bien. Bueno, sigamos entonces. Acá hay, perdón, ¿hasta acá hay alguna duda? No. Bien. Seguimos. Con el apuntecito que yo les mandé. Esto más o menos lo habíamos visto la clase anterior, la última clase que tuvimos, ¿sí? La definición de circunferencia, ustedes lo tienen anotado en la carpeta, lo pueden completar acá.
en el apunte, lo que es el centro, el radio, el diámetro es la mayor de las cuerdas, o la cuerda que pasa por el centro, sector angular central, el arco era la intersección entre el sector angular central y la circunferencia. Todo eso lo hicimos en la última clase, y ustedes lo tienen anotadito. ¿Sí? Esto sigue con construya una circunferencia a partir de 3 puntos no alineados. ¿Se puede? Yo tengo 3 puntos no alineados. ¿Puedo construir una circunferencia que pase por esos 3 puntos? No. No. Sí. Sí. Nos vamos a tener que poner de acuerdo. Vamos a hacer democracia acá. Hay que votar. ¿Que pase por los 3 puntos la circunferencia? Sí. ¿Tiene que pasar la circunferencia por los 3 puntos? Sí. Así, a simple vista, no. Mira. Yo digo que no. Claro. Y he dicho, no sé. No sé quién fue el que me... ¿Cómo lo ves? Sí, así pasa. Claro, claro. A ver, alguien me dijo un sí muy categórico, no sé quién fue. Sí, yo, profe, Federico. Federico. Bueno, y a ver, Fede, ¿por qué pueden decir que pueden pasar? Porque tenía entendido que 3 puntos no alineados definen una curva. Bien. ¿Eso porque te acordás de alguna cosa que viste o porque lo escuchaste? Sí, porque lo escuché, lo leí en algún lado. Lo leíste en algún lado. Bien. Yo te digo que tenés razón. Y les voy a decir a todos que esto ya lo hicimos. Sí, lo de los arbolitos. Lo de los arbolitos. Lo de los arbolitos era. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí. Sí, se puede. Supongamos que somos 3 arbolitos. ¿Qué habíamos hecho para encontrar el centro de esta circunferencia? Buscar el punto que equidiste todos juntos. Buscar los puntos que equidisten. Entonces, trazábamos la mediatriz entre estos 2 puntos, trazábamos la mediatriz entre estos 2 puntos, y ahí obteníamos el centro de la circunferencia. Federico, esta es la justificación de lo que vos escuchaste en algún lado. ¿Sí? Entonces, mirá, para Graciela que no me creía, si este es el centro, esta circunferencia pasa por los 3 puntos. En cualquier lugar... Que las líneas esas serían las... mediatrices de los segmentos. Yo no tracé los segmentos porque no me hacía falta. No, está bien. Ahí está, ahí tracé los segmentos. ¿Sí? Unimos los 2 puntos, trazamos las mediatrices, y donde se intersecaron las mediatrices va a ser el centro de la circunferencia que pasa por esos puntos. Pregunto, ¿es única la circunferencia o puedo trazar otra circunferencia que pase por esos puntos y que tenga el centro en otro lado? Para mí es única. Para mí también. Única. Es única. ¿Por qué? Porque si trazamos las mediatrices entre esos 2 puntos va a ser única, y entre estos 2 también va a ser única, y 2 rectas se intersecan en un solo punto. O sea, las 2 mediatrices no se pueden intersecar en 2 puntos, entonces hay un único centro. Esto se demuestra por el absurdo, suponemos que hay 2 y después el mismo punto coincide, pero bueno, no vamos a hacer este tipo de demostraciones. ¿Era indispensable que yo dijera que los puntos no tienen que estar alineados? ¿Qué pasa si los puntos están alineados? Sí, tenía que decir no alineados. Claro, El radio se va a infinito. El radio se va a infinito, análisis puro. Bien, está bien. Las dos mediatrices van a ser paralelas, no se van a intersecar, porque
esta mediatriz va a ser una misma recta y van a ser dos rectas perpendiculares a una misma, entonces van a ser paralelas entre sí. Me gustó eso del radio, el centro se va infinito. Bien, cualquiera sea el lugar, voy a tener una circunferencia, sí, podía haberlo hecho. Perfecto. ¿Dónde estábamos? Relativas. Bien, entonces, este punto ya quedó definido. Construyo una circunferencia que pase por 3 puntos no alineados, existe otra, no existe otra, lo justificamos con las mediatrices, con las intersecciones, que es lo que está permitido en geometría, que dos rectas se pueden cortar en un único punto, ¿sí? Bien. Vamos a seguir ahora con posiciones relativas entre una recta y una circunferencia. Yo les voy a dar tiempo para que ustedes vayan dibujando lo que yo ya dibujé. Ah, qué maravilla, Graciela. ¿Viste? Porque lo mandé con tiempo. Anda. Estoy armando mi cuadernito, mi super cuaderno prolijo. Está bien, me parece genial. Bueno, vamos a ver si yo lo tengo todo acá guardadito. A ver, no le puse letras porque no puedo repetir, y en todas va a ser centro O y radio R, ¿sí? Entonces, si le pongo las letras me empieza R', no me lo permite. Vamos a construir una recta. A la que llamo E, que no va a que está fuera, digamos, de la circunferencia, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer en estos casos para poder definir cómo vamos a llamar a cada recta de acuerdo a la posición que tenga en el plano, de acuerdo con la circunferencia, es hacer la relación entre el radio de esa circunferencia y la distancia del centro a la recta. ¿Qué tengo que trazar para trazar la distancia del centro O a la recta? ¿Vamos a trazar una perpendicular? Una altura, no. Una perpendicular. La altura yo diría dentro de un triángulo. ¿Sí? ¿Emboqué? No, no embocaste. A ver, no embocaste, lo sabías, es un concepto. Si lo embocaste, si esto es un multiple choice, estamos perdidos. Bien. Digamos como que lo sabés. Bien, yo tracé un segmento perpendicular, que va a estar incluido en la recta perpendicular a la recta esta, a la recta E, y este es el pie de la perpendicular, y bueno, estos son los extremos del segmento, esa es la definición de distancia. Vamos repasando de a poquito todo lo que vimos antes. Yo tengo que ver qué relación tiene ese segmento con respecto a la distancia. O sea, la distancia, ¿cómo es con respecto al radio? Mayor. Mayor. Entonces, la distancia es mayor que el radio. En este caso, a la recta la vamos a llamar recta exterior. ¿Sí? Y muy astutamente le puse una E. E de exterior. Bien. En el segundo ejemplo, yo voy a tomar una recta, sí, me trabé, que vamos a ver qué relación tiene con la distancia. A ver si puedo hacerlo así. Ahí está. Yo trazo la distancia del centro a la recta, o sea, el segmentito incluido en la recta perpendicular a la recta, y me fijo cómo es esa distancia con respecto al radio. Congruentes. Igual. Igual. Congruente, me gustó congruente. Perdón.
No importa. En este caso, la recta a la que yo llamé T va a ser una recta tangente a la circunferencia. En el último caso, fui acercando y trazo una recta S que va a estar más cerca del centro. Entonces, la distancia en este caso del centro a la recta, ¿cómo va a ser con respecto al radio? Menor. Menor. ¿Dónde me quedó escrito? Me quedó ahí arriba, se me perdió. Ahí está. Menor. Esta recta S, que está a menor distancia, la vamos a llamar recta secante. ¿Van escribiendo todo? Bien. Las consecuencias de estas posiciones con respecto a la circunferencia en el plano, tendríamos que analizarla de acuerdo a la intersección que hay entre la recta y la circunferencia. En el caso de ser una recta exterior, ¿existe intersección? ¿Cómo es la intersección No. de la recta a la circunferencia? Perdón, me repetí. Sí, cómo no. En el caso de que la recta sea exterior a la circunferencia, ¿existen puntos comunes entre la recta y la circunferencia? Entonces la intersección es, Pero, nada, nula, no sé cómo se dice. ¿y cómo se dice? Vacío. Vacía se dice, Sí. Graciela. Ah, bien. Entonces la intersección es vacía. Bien. Gracias, Daniela. En el caso de que la recta sea tangente, ¿existe intersección entre la recta y la circunferencia? Sí, un único Sí. punto. ¿Hay uno o más puntos? Uno solo. Un único punto. Entonces, esto lo tienen que ir anotando porque es como que son las consecuencias de qué pasa con la recta y en el plano. Entonces, en el caso de que la recta sea tangente, la intersección es un único punto. Le pueden poner T, intersección, la circunferencia, lo nombran. Este se llamaba L, pobrecito. O I. Le ponen un nombre si quieren, no hay problema, el que ustedes quieran. Bien, Y por eso te voy a entonces, hacer una pregunta capaz tonta. no es Vos tonto. estás diciendo intersección de circunferencia. Escrito T, intersección. ¿Qué pones? ¿Circunferencia o hay una forma de nombrarla? ¿Entiendes lo que digo? Perfecto. Eso estaba en el apunte igual, ¿eh? Está bien, bueno, me debe haber pasado, soy mayor. Eso lo pasé todo. Mira, la recta T, intersección, la circunferencia de centro O y radio R es igual al punto I. I se pone entre llaves porque es un conjunto, un elemento, un conjunto de un solo elemento. Tenés razón, estaba. Gracias. No importa, está bien. No es tonta la pregunta, porque ahora me olvidé antes de empezar con esto de ver muchos problemas que había en el práctico. Bueno, termino con esta parte y antes de empezar con la otra les comento lo del práctico. ¿Sí? Perfecto. Ajá. ¿Todo quedó claro para todos? ¿Lo copiaron? Sí. Bien. Me falta el pizarrón. Bien.
Y sí, porque acá no puedo escribir, tardo mucho. Entonces, a lo que yo quería preguntarles en este caso es, ¿cómo hago yo para trazar una recta tangente a una circunferencia? Sabemos que intersecan un solo punto, entonces voy a tener que buscar un punto de esa circunferencia y trazar la recta tangente. ¿Cómo la trazarían? A ver, yo tengo un punto acá en la circunferencia y tengo que trazar la recta tangente. ¿Cómo va a ser esa recta? Me acuerdo con la regla. ¿Con la recta? ¿Con la regla? Yo no puedo No, trazar. la hago perpendicular, la hago como si fuera el radio, un radio. Perpendicular al radio. Perpendicular al radio. Yo tengo una Eso. circunferencia. Trazo el radio y hago la perpendicular a eso. Tengo una circunferencia, tengo un punto dado, lo que hago es trazo el radio y trazo la perpendicular al radio en ese punto, y es la única forma que yo puedo asegurar que esa circunferencia, que esa recta es tangente a la circunferencia. ¿Está? Para trazar una recta tangente tengo que trazar una recta perpendicular al radio en el punto de tangencia. Bien, la borro, la saco ahora porque si no, no podemos ver este otro. Bien, en el caso de que la recta sea secante, Tiene al menos 2 puntos de intersección. sí, los quería marcar. ¿Al menos? No, ¿Puede tener más? Tiene 2 puntos. No, tiene Va a 2 tener puntos. 2 puntos de intersección. Sí, tal cual. Entonces, te lo voy a poner como se escribe. Se escribe así. La recta S, intersección, la circunferencia del centro O y radio R, y puse 2 puntitos, E y F. No sé los nombres, pero bueno, E y F. ¿Está? Y se pone también así con llave porque tengo 2 elementos. Porque estoy nombrando los elementos, no es un conjunto, es un conjunto con 2 elementos. Bien. Esas entonces serían, ¿por qué una recta? ¿Por qué una recta está en la posición en que está? Depende de la distancia que tenga con respecto al centro y su relación con el radio, se va a hacer exterior, tangente o secante, y van a tener, la consecuencia es que no, que va la intersección vacía, la intersección va a ser un solo punto y la intersección va a ser 2 puntos, nunca más de 2 puntos, ¿sí? Si no, no puede ser una recta. Entonces esto nos va a justificar después cómo vamos a, las construcciones que uno puede hacer es que si yo tengo una recta que secante, sé que voy a tener 2 puntos de intersección. ¿Estamos? Quería aclararles, ya que me vino al caso, dejo de compartir. He notado muchos errores de escritura en los trabajos. Si bien era coloquial, el que lo hizo tipeado puede ser que no haya encontrado el editor de ecuaciones, no hay problema. Pero si tengo que escribir una recta, y no un segmento, y no encontré la rayita, lo que hago es escribo en letras segmento AB, ¿sí? Para que se pueda diferenciar una cosa de otra. Pero hay muchos que me lo mandaron escrito, y escrito con las fotos, estaba mal escrito, digamos. Una cosa es que yo pueda decir, bueno, no lo pudo encontrar para tipear, bueno, lo dejamos. Otra cosa es que lo hayan hecho escrito. Por ejemplo, ya sabemos, esto estaba en un apunte que yo les mandé. Si yo pongo 2 letras minúsculas, A y B, es una recta. Si es una semirrecta, le pongo la flechita arriba. Si es un segmento, le pongo la rayita arriba, ¿sí? Si es un ángulo, le pongo el angulito. Faltaban un montón de angulitos. Y si es un triángulo... encontrarlo igual, ¿eh? Porque es difícil. Te apareció otra cosa. A la vista, A ver, no sé si. está bien.
Yo estoy diciendo que el que lo tuvo que tipear y no lo encontró, no había problema. No, está bien, está bien. Entonces, ¿qué hago? Escribo ángulo ABC, triángulo ABC, y ya está claro. Pero no ponían nada. Entonces, o sea, uno deduce porque ve el dibujo, pero ustedes Claro. tienen que acostumbrarse a que están escribiendo para que alguien los entienda. Pero yo digo los que lo mandaron a mano, los que lo mandaron escrito, ¿sí? No tipeado, también lo hicieron mal. Por eso era la consigna. Se hace un triangulito arriba del triángulo para poner triángulo, ¿sí? Después, Profe, en el editor de Word, ¿está Sí. el símbolo, o sea, está para escribir el triangulito? sí, Yo no lo encontré. no, ya sé. Lo que pasa es que yo tengo un Word, un editor viejo, entonces no sé en el nuevo dónde está. Pero en el editor viejo sí estaba. Lo que uso yo como triangulito es la letra delta, ¿sí? Entonces, busco una opción que hay que te pone dos símbolos huequitos, uno abajo y uno Sí. arriba. Entonces, cuando vas al símbolo de arriba, le pones la delta, que es el triangulito. No existe un símbolo de triangulito. Uso esa letra, que es un triángulo. ¿Sí? Sí, Me voy a fijar. está bien, Bueno. para la próxima. Yo tengo una recta. La recta la puedo llamar con una letra mayúscula o la puedo llamar con letras minúsculas. A la recta, esta es la recta R o la recta AE o la recta EF, es la misma recta, la puedo nombrar con cualquier letra. Si yo tomo una parte de la recta, ¿se acuerdan? A partir de un punto y todos los que le siguen, es la semirrecta AF o semirrecta AE. Y si tomo la intersección de las dos semirrectas, tenía el segmento AE, que lo pusimos acá, AE segmento, que también le puedo decir EA. El segmento lo puedo nombrar de las dos maneras, no tengo problema. Bien, con respecto a este dibujo, yo puedo decir que el punto A es un elemento, entonces A pertenece a la recta. El punto F, que está acá, pertenece a la recta. Estos son elementos y estos son conjuntos. Pero la semirrecta OF, que sería, AF, que está acá, está incluida en la recta. ¿Por qué? Porque esto es un conjunto y la recta es otro conjunto. Quizás en el momento que lo explicamos no quedó tan claro, pero ahora ustedes tienen más conceptos y puede aclarar cosas que ya hicimos. Pero esto de pertenece e incluido se lo confunden mucho. Entonces, la semirrecta AF está incluida en R. El segmento AE también está incluido, ¿sí? AE está incluido en la recta, pero a su vez está incluido en la semirrecta. ¿Por qué? La recta es un conjunto, la semirrecta es otro conjunto, y los segmentos son un conjunto de puntos. Cuando hablo de conjuntos, hablo de inclusión. ¿Sí? ¿Aclara esto un poco? ¿Sí o no? Es una cuestión de investigar para poner el triangulito y eso. Hay que averiguar eso. Y ya se fue a otro lado. Bueno, no importa. No, pero bueno, es una de las cosas que me falta, que no encontré. Está bien, no hay problema, no hay problema. El problema es que si no lo encontrás, pones triángulo ABC. No, Ya queda perfecto, claro. perfecto. Pero uno va aprendiendo, porque yo no sabía que existía eso en el Word. Lo que pasa es que yo trabajé con Word. no conozco el Word nuevo. Yo tengo uno del 2007 en la compu vieja y acá También tengo viejo, pero sabía que existía. no tengo Word, tengo otra cosa que... bueno, no me acuerdo. Entonces, tengo otro sistema que tiene otra forma que no les digo a ustedes porque se complica. Pero bueno, yo igual los puedo leer los de ustedes. Los cambio y los leo perfectamente. Bueno, esto también era una aclaración que yo quería hacer porque había quedado medio como en el aire. Revisión del TP, repaso, circunferencias. Sigamos con las circunferencias entonces. Quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos, pero yo abro otra. Quédate tranquila. No, ya sé, pero te estoy avisando, porque siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos quedamos en el aire. Después Bien. está haciendo el número. Espera un minuto esta mujer. No, estoy leyendo, no me acuerdo. Bien, seguimos con el apunte que les mandé. Todo esto quedó contestado de las posiciones de las rectas con respecto a la circunferencia.
había que buscar la relación entre las distancias, las hallamos, asignamos un nombre a cada recta, y la consecuencia era la intersección entre la recta y la circunferencia. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de tener una circunferencia y una recta, vamos a tener dos circunferencias. Acá están las relaciones, que esto es para que ustedes unan con flechas, no están directas. Si las tangentes exteriores no es que el menor las suma a los radios, las vamos a analizar en el dibujito, y después vamos a hacer la unión con flechas. Yo después les digo cuando terminamos cómo es. ¿Está? Vamos a ir analizando los dibujitos. Bien. Antes habíamos visto las relaciones entre la distancia del centro a la recta con respecto al radio. Acá la relación va a ser la distancia entre los centros de la circunferencia y los radios. Pero los radios por sí solos, no. Vamos a hacer, en este caso, ¿cómo va a ser la distancia entre los centros de la circunferencia en relación, en este caso, a la suma de los radios? Si yo tuviera el radio acá y el radio acá, no lo quise hacer para que se viera, ¿no? Y yo sumo los radios, ¿cómo va a ser con respecto a la distancia? La distancia será mayor, igual o menor, perdón, congruente o menor que la suma de los radios. Menor. ¿La distancia es menor que la suma de los radios? No, al revés. Ah, la distancia es mayor que... yo estoy hablando en función de cómo está el cuadrito. Vos A ver. tomás el radio de la más grande, digamos, Sí. y el radio de la más chica. Sí. Sumás los dos radios. Sí. Y la y distancia. Lo que querés saber si la distancia entre un centro y el otro es más grande o más chica que la suma. Sí. Es más grande la distancia. Es mayor. Ah. ¿Sí? Entonces, en el cuadrito que teníamos, las exteriores, no me acuerdo ahora cuáles eran, ya les digo. Las exteriores era el punto 5, y la distancia es mayor a la suma de los radios, es el punto B. O sea,